Bueno, pues desde Fundación Global Nature, dado que nuestros fines son la conservación y la restauración de la naturaleza, lo que más nos preocupa del suelo ahora mismo es la biodiversidad. Y hablamos de todo tipo de diversidad biológica, la que vive sobre el suelo y la que vive bajo el suelo, y esas son las grandes preocupaciones, entender cómo recuperar la complejidad que tiene un suelo cuando está sano. Y eso, además, pensando en la agricultura que sucede en ese suelo o en el pastoreo que sucede en ese suelo, porque es la solución a muchos de los problemas que tenemos, como por ejemplo el cambio climático. Atrapa carbono un suelo sano y nos sirve para cultivar alimentos, pero si perdemos esa fertilidad y esa biodiversidad asociada, no servirá para nada. En primer lugar, el evaluar quizás lo que son los efectos de las prácticas agrícolas en esa parte del suelo que para muchos es un gran desconocido. Y lo digo porque yo misma, que investigo en el efecto de las prácticas en la salud del suelo, pues muchas veces me quedo en los 20, 25, a lo sumo 30 centímetros del suelo. Y es verdad que lo que ocurre más abajo pues es un gran desconocido. Normalmente se ha pensado que es muy difícil que por lo menos a corto o medio plazo los efectos lleguen a esa profundidad, y pues tendemos a no hacer una evaluación y seguimiento sistemática de esa parte del suelo. Parece también que es importante, que lo habéis mencionado, el largo plazo. Entonces, porque es cierto que muchos proyectos son a corto plazo y solamente con investigaciones a largo plazo podemos llegar a ver efectos a esas profundidades de estudio. Y luego también me parece importante que se haga el estudio en diferentes condiciones edafoambientales, como vosotros que tenéis 15 laboratorios, porque es verdad que la respuesta del suelo es muy diferente en función del tipo de suelo, en función del tipo de uso, del tipo de clima. Entonces, conjugar toda esa información es muy importante para tener un mejor conocimiento y muchas veces evitar del café para todos, ¿no? Hemos estado hablando también de algunas medidas que vienen de la Unión Europea que, claro, no están indicadas para ciertas zonas como las nuestras, que son mediterráneas, porque parte de la investigación se ha hecho en otras zonas. Entonces, esa parte de investigar más en un suelo más profundo, más a largo plazo y en diferentes contextos edafoambientales, pues sí que me parece que es muy acertado en este proyecto. Bueno, SUSOIL lo que va a hacer es monitorizar una situación, entender la situación que está pasando. Si no partimos de entender lo que está ocurriendo, pues es muy difícil o casi imposible encontrar una solución al final, ¿no? Entonces, es un proyecto muy ambicioso que tiene una importante actividad de monitorización, numerosos puntos del suelo y del subsuelo para entender qué es lo que está pasando. Ese es el punto de partida, yo creo que es fundamental. Hace muy bien, digamos, en juntar muchos países para que sea una cosa más representativa, digamos, de la situación que hay a nivel europeo, ¿no? Y muchos stakeholders muy variados, ¿no? Que estén los agricultores, que estén las uniones de agricultores, que estén las empresas, que esté la academia, en fin, de tal forma que todos podamos opinar, podemos intercambiar impresiones. El intercambio de impresiones es fundamental, ¿no? Te abre la mirada, te abre las vistas, ¿no? Te da un conocimiento que no tienes, a lo mejor te hace pensar un poco. A mí me hace pensar y me hace pues que surjan nuevas ideas y nuevos planteamientos que van a dar lugar a soluciones que encima estén consensuadas entre todos hemos participado en la solución. No hay mejor convencimiento para alguien poner en práctica las cosas que haber sido partícipe de esa solución, ¿no? El que lo consideres como una parte de tu aportación también. Entonces, en ese aspecto yo creo que se va a conseguir y que con iniciativas como el proyecto SUSOIL pues se va a contribuir a que se consigan estos resultados. Desde hace mucho tiempo las leyes que trataban del tema del suelo pues se dedicaban prácticamente a definir lo que era la propiedad, el uso, la gestión o la transformación del suelo, pero desde hace unos años, en base a la perspectiva de la economía circular, pues contamos con una serie de leyes que nos permiten valorar la calidad del suelo
y poner una serie de prácticas que nos ayudan a preservar ese suelo.